Olga Warnat es una periodista y escritora que siempre ha sabido plantarle cara a la polémica. Desde sus inicios se ha caracterizado por investigar bien sus temas y presentar libros que desnudan los excesos del poder. Para conocerla un poco mejor, les dejo esta semblanza que preparó Pedro Bejarano. Reconocida reportera y periodista argentina, Olga Warnat cursó estudios de periodismo en la Universidad de La Plata. Desde muy joven, militó en la organización guerrillera de izquierda Montoneros y, por seguridad, pasó a la clandestinidad y deambuló varios años por sitios desolados de la Argentina. Se casó en plena dictadura con un compañero de militancia y con él tuvo 3 hijos. Cuando murió su pareja, comenzó su carrera en el periodismo para mantener su familia y, según sus propias palabras, por el deseo de escribir sobre la vida de los otros, a quienes miraba desde lejos y que le parecían inalcanzable. Comenta que nada fue sencillo en esta profesión y que nadie le regaló nada. Sin embargo, también reconoce que en sus primeros años de periodista tuvo colegas maravillosos que le transmitieron generosamente sus conocimientos y a los que les debe parte de lo que ella es hoy. Olga Warnat fue corresponsal de la revista Interview de España y pasó prácticamente por todas las redacciones de las revistas argentinas. También trabajó en radio e hizo un poco de televisión. Como reportera, cubrió la invasión a Panamá y las guerras en Centroamérica durante los años 80. También estuvo en la Guerra de los Balcanes y viajó a Gaza, Líbano y Siria para relatar el conflicto árabe-israelí desde adentro. Entre 1999 y 2001 publicó Menem, La vida privada y Menem y Boloco S.A. Y en la década de los 2000, La jefa, biografía no autorizada de Marta Sagún de Fox. Y Crónicas malditas, ambos sobre la esposa del expresidente Fox y su familia. En 2005 y 2011 publicó Reina Cristina y Cristina, ambos sobre la expresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Para este 2020, Olga Warnat nos presenta Felipe el Oscuro, una obra que le provocó el ser intimidada por el expresidente Felipe Calderón. En este libro, la autora aborda la fallida estrategia contra el narco, los peores casos de corrupción, el enriquecimiento ilícito, los favores a los familiares y amigos del expresidente, la protección que dio al cártel de Sinaloa y los actos criminales de Genaro García Luna, incluidos también los problemas de Calderón con el alcohol y el miedo constante a ser el presidente más odiado por los mexicanos. Le doy la bienvenida a la escritora y periodista Olga Warnat. Gracias por estar con nosotros, Olga. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Olga. Pues hemos tal? leído este libro con bastante detenimiento. En las primeras páginas de este trabajo, Olga, cuentas cómo sufriste serias amenazas a tu vida y a la de tu familia por escribir esta obra y acusas de ello directamente a Genaro García Luna. De todo lo que escribiste en esta obra, Olga, ¿cómo se enteraron ellos que ibas a sacar este libro y de su contenido? ¿Y qué era lo que más les preocupaba que se hiciera público? Primero y principal, yo no sé si se enteraron de su contenido. Se habrán enterado, obviamente, porque me tenían tomado el teléfono y la computadora. Me seguían, tenía todos los teléfonos intervenidos. No solamente yo, sino también mi asistente, la gente que colaboró conmigo, mis fuentes. Eran, con la tecnología que tenían en esos 6 años, la verdad que podían lograr lo que querían. Además se enteraban a dónde iba, con quién hablaba. Era muy fácil. Uh-huh. ¿Por qué tardaste tanto en publicar el libro? ¿No había condiciones para hacerlo mientras Enrique Peña Nieto era presidente? ¿Por qué recién ahora sale publicado Felipe el Oscuro? ¿Y por qué no ahora? No sé, yo te pregunto, ¿por qué no ahora? ¿había algún tipo de represión, había algún tipo de amenaza durante el gobierno de Peña? No.
¿Simplemente pasó el tiempo, no quisiste retomarlo? No. Pasó el tiempo, fue difícil. Primero que uno además tiene trabajos y el libro siempre lo tenía yo como en una carpeta, olvidado, y de repente volvía con el tema del libro, se me ocurría mirar algún capítulo, la gente que había participado del libro, algunas fuentes siempre me consultaban y me preguntaban qué pasó con ese libro, lo tienes que publicar. Eh, y bueno, el tiempo fue pasando y bueno, pasan cosas en la vida de las personas también, hasta que se dio la oportunidad a través de la propuesta de Planeta, que Planeta también fue amenazada muy fuertemente y que por eso el libro se pospone, digamos, ¿no? Ya. Se cancela momentáneamente porque Bueno, me imagino claro, había gente. Claro, me imagino que si habían tenido una mala experiencia y a uno lo amenazan, pues tampoco se le antoja retomar la publicación, el tema inmediatamente después. Hay que dejar pasar un poco de tiempo. Cuéntame un poco, Olga, sobre cómo hiciste este libro. ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿A cuántas personas entrevistaste? ¿Cuántos hablaron on the record? ¿Cuántos prefirieron hacerlo en off? ¿Cómo estuvo? Hubo de todo, como en todos los libros hubo de todo. Este es mi 10º libro. Sí. Yo escribí o sea, mis libros siempre fueron, como dijiste hace un momento, a mí no me gusta mucho la palabra controvertida o polémica, ¿no? No sé cuál es la similitud, ¿no? Pero mis libros siempre se caracterizaron por ser libros fuertes. Yo voy hasta el fondo. Mi primer libro fue una biografía de Carlos Menem, que también provocó mucho revuelo por las revelaciones que yo hice. Investigué durante 11 años el gobierno de Carlos Menem. Tengo un libro escrito sobre la Iglesia Católica Argentina que provocó la caída del primer arzobispo latinoamericano acusado de abusos sexuales a seminaristas. Sí. Y en este libro, bueno, está el libro de la jefa, por el que fui demandado por Marta Sagún y por sus hijos. El tiempo me dio la razón, obviamente, el tiempo me dio la razón. Era casi, ¿cómo te diré? Lo más probable era que ese libro, que me hubieran, que yo hubiera perdido esas demandas, ¿no? Escribí la primera biografía política de Cristina antes de que fuera presidenta. Ese es un libro que salió en Chile, que es la relación entre Menem y Cecilia Boloco, acá está la jefa. Sí. Después hubo otro libro, Crónicas Malditas, por el que me demandaron. Así es, Olga. Dedicas Ahí muchas está. páginas a analizar la personalidad de Felipe Calderón en este libro. ¿Qué lograste interpretar sobre este personaje? Hablas de un carácter autoritario, intolerante, inseguro, pero por momentos también de una personalidad depresiva. Parecería un carácter muy inestable. Bastante inestable según lo que me comentaron todos los que hablaron conmigo y que lo conocen no solamente de la presidencia, sino que coinciden los que estuvieron con él en la presidencia y que lo conocieron ahí, los que estuvieron con él cuando era diputado, como los que estuvieron con él cuando era un adolescente, ¿no? O cuando estaba en la Libre de Derecho, que también es muy interesante ver esa parte. O sea, Sí. yo entrevisté a muchísima gente. Felipe Calderón es un capítulo del libro. El resto del libro es una pintura del sexenio con todos los protagonistas que yo consideré, es muy arbitrario lo mío, que yo consideré más importante de ese sexenio, y hay un capítulo dedicado obviamente a las víctimas, ¿no? Que es el cierre del libro. Ese es el cierre de ese sexenio, de esa guerra fallida, ¿no? Fraudulenta. De Claro, Felipe Olga, Calderón. un tema recurrente en el libro es el del alcoholismo de Felipe Calderón. Creo que el público que nos escucha está interesado en saber qué tipo de desfigures hizo Calderón bajo los influjos del alcohol. ¿Podrías recapitular algunos de los más memorables? ¿Hay alguna
anécdota de color que nos puedas contar? Varias, pero... Bueno, eso está en el primer capítulo, eso después no se repite. No es recurrente, digamos, sino que está en el capítulo de él. Yo voy hasta el fondo en el capítulo de él, voy al origen. ¿De dónde viene esa personalidad? ¿De dónde viene ese hombre con esa psicología tan inestable? Ese hombre resentido, ese hombre que tenía todo el tiempo estallidos de enojo, que maltrataba a sus subordinados y a sus colaboradores, menos a Margarita y a Juan Camilo Mourinho. Y bueno, está el tema de su adicción, porque es una adicción que él la lleva desde mucho tiempo antes de ser presidente, y que no es un chisme, como dicen algunos, y que no hay que verlo como un prejuicio, sino como un grave problema de un presidente que en ese estado y en el medio de una guerra al narcotráfico tomó decisiones que para mal o para bien afectaron a millones de mexicanos. Bueno, eso es claramente uno de los temas, porque ha habido una discusión de si esto es simplemente una cuestión de su vida privada que hay que respetar, y tú has sido muy clara en decir, bueno, perdón, cuando alguien es presidente de la República, sus actos privados tienen consecuencias públicas. Fíjate que, Olga, yo platiqué con Manuel Espino, que es una de las voces que tú entrevistaste para este libro, y justamente le pregunté si la forma de beber... Sí, algo ayer. Bien. Bueno, pero quisiera para el auditorio recapitular un breve fragmento de esta parte de lo que nos dijo Manuel Espino, porque yo le pregunto, a ver, ¿tuvo consecuencias públicas la manera de beber de Felipe Calderón? Porque ese es el tema. Digo, hay anécdotas de color en el libro, como por ejemplo que si le recitó poemas de Benedetti a Purificación Carpintero al oído, que son cosas graciosas, o por ejemplo cuando se va a aventar por un puente y dos amigos lo tienen que ir a rescatar. Que digo, al final son cosas divertidas, pero lo serio realmente es si la manera de beber de Felipe Calderón afectó su desempeño como presidente o su manera de hacer política, o si hizo política bajo el influjo del alcohol. Quisiera que recuperemos este breve fragmento de Manuel Espino, por favor. ¿Qué consecuencias políticas dirías tú que tuvo o pudo haber tenido la manera de beber de Felipe Calderón? ¿Podrías decir, por ejemplo, que tomó decisiones trascendentales como político en estado de ebriedad? A ver, mira, digamos que cabe la posibilidad, por supuesto, que dada su proclividad a beber cotidianamente, pues pudo haber tomado decisiones, muchas de las decisiones equivocadas de Felipe Calderón siendo presidente de México, pues tal vez fueron bajo el influjo del alcohol. Cabe esa posibilidad. ¿Qué fue? Yo no lo vi siendo presidente en esas condiciones. Lo vi, eso sí, y me consta. Eso no se lo platiqué a Olga, pero creo que se lo platiqué a don Julio Scherer en alguna ocasión. Tuvimos algunas entrevistas también. Y lo vi tomar decisiones en ese estado alcoholizado en la Cámara de Diputados. Ajá. Y eso fue motivo también de incomodidad, de preocupación al interior de la bancada. Claro, ¿cómo qué tipo de decisiones recuerdas? Recuerdo algunos exabruptos y algunas imposiciones en una época que fue a finales del 2001, cuando estábamos procesando la definición del presupuesto de egresos de la Federación. Algunos ejemplos, Olga. Me imagino que tú tendrás otros. ¿Hay evidencias de que bajo el influjo del alcohol Felipe Calderón tomó decisiones trascendentales para la vida de este país? Eso dice la gente que lo rodeaba, la gente del círculo íntimo de él en Los Pinos. Sí, hay evidencias de que pudo haber tomado, porque era un hombre que al tener una adicción es muy difícil, y él nunca se trató, y eso fue una cosa que yo lo hablé con Manuel Espino, nunca trató este problema, y había situaciones como, por ejemplo, y esto yo lo tengo no por Manuel Espino,
lo tengo por una fuente que no es una fuente, es una fuente ligada a la Embajada de Estados Unidos, que el episodio que él tiene con el embajador Pascual, cuando el embajador Pascual decide abandonar México, ese enfrentamiento con Felipe Calderón que tuvo, Felipe Calderón lo tuvo bajo influjos del alcohol. Posteriormente a eso, Hillary Clinton, que era secretaria de Estado de Obama, en la embajada hacían chistes con la adicción. Yo fui a algunos eventos a la Embajada de Estados Unidos, estos eventos del 4 de julio y demás, que invitaban a periodistas y hacían bromas acerca de la adicción al alcohol de Felipe Calderón. Hasta que yo doy con unos cables de Wikileaks de Julian Assange, en las que en el medio de esa guerra, posteriormente a la salida de Pascual, el embajador Pascual, que duró poco tiempo, lo que pasa es que el embajador Pascual iba a ver a Felipe Calderón en momentos en que Felipe Calderón estaba bajo los influjos del alcohol, y esto provocó mucha molestia en el embajador. Hillary Clinton envía a la Embajada de México varias preguntas, esto se filtra, ya digo, por Wikileaks, acerca de la psicología de Calderón en medio de esa guerra y en la relación con sus subordinados, si era un hombre de aceptar críticas, cuál era su manera de actuar frente a una situación adversa, si era capaz de trabajar en equipo, cómo se dirigía a sus colaboradores. Es decir, hay una serie de preguntas que lo ponen muy en evidencia. Esto evidentemente les importaba mucho porque ya a esa altura estaba en marcha la iniciativa Mérida y Estados Unidos, la guerra iba camino al fracaso, era un fracaso, y Estados Unidos había puesto muchísimo dinero, había destinado mucho dinero a la iniciativa Mérida, miles de millones de dólares que fueron aprobados por el Congreso de Estados Unidos, y obviamente interesaba mucho la psicología de este presidente y la adicción de este presidente, y si este presidente tomaba decisiones de Estado alcoholizado. Eso es lo que puedo contar. Sin duda. Pues Sin duda. hay otra. No, claro, Después hay otras muy claro situaciones. que sí tuvo consecuencias políticas la manera de ver del presidente Felipe Calderón, que no fue solamente un tema privado. Olga Warnat, ¿me permite hacer un corte y regresamos con esta conversación que está muy interesante? Ya volvemos, no se vayan. Okay. Estamos en el Octágono platicando con la autora de este libro, Felipe el Oscuro, Olga Warnat. Ya volvemos. Platicando con Olga Warnat, autora de Felipe el Oscuro. Olga, ¿qué puedes decirnos de la relación entre Felipe Calderón y Margarita? Pareciera una relación también muy inestable, como la personalidad de Felipe, pero también como de ese tipo de matrimonios que practican la hipocresía y la doble moral. ¿Dirías tú que esta cosa tan mocha, tan católica que tienen ellos dos, es lo que les ha obligado a permanecer juntos durante tanto tiempo? No sé tanto, porque no me he metido en la intimidad de la pareja, pero sí sé que Margarita abandonó Los Pinos en tres oportunidades. Y que Margarita también a lo largo de... tres oportunidades. Que yo lo que me preguntaba cuando a mí me contaron es que, digo, se fue a Las Águilas, ahí al fraccionamiento donde tienen la mansión, que se fue ampliando cada vez más. Yo digo, pero por razones de seguridad, me decían a mí. Entonces yo digo, pero ¿dónde va a estar más segura que en Los Pinos, no? Claro. Pero no, sí fue una relación inestable porque es muy difícil tener una relación. Por otro lado, es una relación muy extraña, ¿no? Porque también lo que me cuentan, o me contaron a mí, quienes conocieron mucho a la pareja de viejas épocas, Felipe le tenía temor a Margarita. Margarita es una mujer que tiene mucha influencia en la vida de Felipe Calderón. Es más fuerte que él. Está bien. Además, también ella es más formada que él.
es de una familia panista de larga data y de una familia bien panista, ¿no? Cosa que también en Felipe Calderón fue difícil porque fue discriminado por la familia de Margarita, porque no era güero, no tenía plata, venía de Michoacán. Fue complicado, fue muy, muy complicado. Así que ella es una mujer ambiciosa, así como la ven, es una mujer ambiciosa, una mujer con una trayectoria política dentro del partido. Fue una militante de larga data, comenzó a los 15 años, si no me equivoco, y tiene ambiciones políticas, siempre las tuvo. Ahora, Y Olga, durante el tiempo que estuvieron en Los Pinos, quien manejó su propia agenda, ¿no? No es que no tuvo su agenda, ella tuvo su agenda, no fue una primera dama sumisa y calladita y que andaba, no. Margarita es fuerte, Margarita es brava. ¿le tienes cierto respeto a Margarita, Olga? Si tuvieras que salvar a uno de los dos del fuego, a Calderón o a Margarita, ¿a quién salvarías? No, no, yo creo que no salvaría a ninguno de los dos. Eh, es decir, no salvaría a ninguno de los dos, quizás por esta cosa que planteas del tema. Primero que yo a Margarita no la, digamos, no estoy de acuerdo con nada de lo que ella predica, para nada. Es una mujer que está en las antípodas de mis pensamientos, como mujer y como en lo que yo pienso políticamente. Eh, Ella es muy cercana al Opus Dei. eh, y por otra parte, si yo tenía algo de respeto por Margarita, lo perdí inmediatamente cuando fue el incendio de la guardería ABC, donde murieron 53 niños quemados y donde estaba involucrada su prima, y donde ella dijo que no conocía a esa prima, y sin embargo ella operó hábilmente en la justicia para que salvaran a su prima. Eso es Entonces, terrible. eso, Eso es terrible. 53 niños. Y los que se salvaron quedaron con gravísimas secuelas, nadie se ocupó de ellos, quedaron a la buena de Dios abandonados, y eso, ahí Margarita tuvo directamente que ver. Entonces, fue socia y Claro. fue cómplice. En Entonces, el si libro tengo que hablas de salvar a una... Sí, perdón. En el libro hablas también de una posible relación extramarital entre Felipe Calderón y Patricia Flores, que, bueno, la jefa de la oficina de la presidencia, conocida como la señora 10%, que era muy corrupta, involucrada en el tema de la estela de luz. ¿Qué testimonios recabaste sobre esta Sí. relación y qué tan seguro podemos estar de que hubo este adulterio? No lo sé, supongo que, digamos, digamos, no hubo un testimonio, hubo muchos testimonios. Hubo muchísimos testimonios. A mí lo que me llamaba mucho la atención, primero que Felipe Calderón tenía una relación la conocía desde los tiempos que era diputado en la Cámara de Diputados, a Pati Flores, ¿no? Pati Flores había llegado de Durango sin ningún tipo de méritos, sin trayectoria política, de una familia panista, sí, pero ella no tenía méritos de nada, no tenía currículum, no tenía méritos, no tenía militancia, y, y conoce a Felipe Calderón en la Cámara, y después de la muerte de Juan Camilo Mourinho, Felipe Calderón estaba muy mal, pasando por un estado depresivo fuerte, y la manda a llamar a Pati Flores Elizondo, que creo que fue una de las peores decisiones que pudo tomar, y la manda a llamar para ocupar nada más y nada menos que la jefatura del cargo de Juan Camilo Mourinho, no fue la reemplazante, y empoderó a una señora corrupta que no tenía ningún aval de militancia ni de nada, que se fue rica de ese sexenio, y que además se dedicó a extorsionar a todos, espiándole los teléfonos, porque tenía era como
digamos, el clon de García Luna, ¿no? Con quien se llevaba muy bien, que estuvo involucrada en la Estela de Luz. Justo de García Luna te quería preguntar, Olga. Dices que empoderó a una mujer corrupta, empoderó a varias mujeres y a varios hombres corruptos, por lo visto. Pero hablemos de Genaro García Luna. Dices que fue autor de los peores actos criminales y que esas acciones las llevó adelante bajo la protección del presidente. ¿Qué tipo de evidencias, Olga, hay en contra de Genaro García Luna y qué fue lo que tú lograste averiguar? No tienes más que ir a la historia de lo que pasó en ese sexenio para saber que había una protección muy fuerte del entonces presidente Felipe Calderón hacia Genaro García Luna, que ya venía con denuncias desde las épocas en que estuvo al frente de la AFI en el sexenio de Vicente Fox. La primera evidencia se la dan los militares, 3 militares que se reúnen con Juan Camilo Mourinho cuando Felipe Calderón era presidente electo para advertirle a, generales importantes. Se reúnen en el restaurante Churchill, en el hoy desaparecido restaurante Churchill de Polanco, en un reservado, y van a comer, pero la intención de estos militares, la fuente la tengo porque uno de los militares me transmitió lo que pasaba, lo que había sucedido, y le entregan unas carpetas a Juan Camilo Mourinho, que era la mano derecha de Felipe Calderón entonces, unas carpetas con fotografías y evidencias de las relaciones de Genaro García Luna con el narcotráfico y con los delitos y de cada uno de sus hombres. Y Juan Camilo Mourinho se molestó muchísimo, se enfureció y abandonó la reunión prácticamente corriendo. La segunda evidencia fuerte es el general Ángeles, Tomás Ángeles, quien también le lleva a Felipe Calderón y le entrega en mano una carpeta con fotografías y videos de las actividades, de los actos ilícitos de Genaro García Luna. Ya cuando Genaro García Luna estaba al frente de la Secretaría de Seguridad. Y Felipe Calderón se molestó mucho con el general Ángeles, y después el general Ángeles le inventan una causa de narcotráfico y lo meten preso en una cárcel de alta seguridad. Y le ensuciaron la carrera a un general que tenía una foja de servicios intachable. Y la tercera evidencia me la da el comandante Javier Herrera Valle, quien conocía mucho a García Luna, muchísimo. Un general también, un comandante con una foja dentro de la Policía Federal intachable, que le envía una carta y le envía una segunda carta que se la entrega en mano en Los Pinos a César Nava. ¿Y qué ocurre con el comandante Herrera Valle? Termina 4 años preso. Y le inventan 2 causas de narcotráfico que después fueron desestimadas, y estuvo 4 años preso en una cárcel de seguridad, de alta seguridad, junto con narcotraficantes. Esta es la protección que le daba el presidente a Genaro García Luna y las venganzas que tomaba el presidente frente a quien viniera a hablarle mal de García Luna. Ahora, Olga, en el prólogo del libro tú dices que fue Genaro García Luna quien te estaba a ti amenazando y quien te estaba persiguiendo. ¿Tienes alguna sospecha de, ya te hice esta pregunta, pero ¿tienes alguna sospecha de que él, o tenías tu conocimiento de algo en particular sobre él, o más bien Genaro García Luna hacía una labor de persecución política sobre cierto tipo de periodistas, por ejemplo? No, Genaro García Luna tenía la costumbre de perseguir a los periodistas. Tenemos el caso de Anabel Hernández, que fue perseguida por García Luna y después atentaron contra la familia de Anabel Hernández. Esto yo lo recuerdo perfectamente cuando ella escribe un libro que molestó mucho a García Luna. Otros periodistas
que también escribieron fueron perseguidos y molestados. Entonces yo tenía la sospecha, porque todos me decían, es Genaro García Luna. Yo decía, bueno, sí puede ser, y si no es Genaro García Luna, ¿será algún otro organismo? No sé. Y el que pone, a mi sospecha, le pone nombre y apellido, fue Felipe Mora. El segundo de las COP, que después muere en la caída del helicóptero, ¿no? En el Estado de México. Sí. Olga, ¿me permites ir a un corte comercial y continuamos con esta conversación? Por favor, no se vayan, ya estamos de regreso platicando con Olga Warnat. Vamos a seguir después del corte sobre este libro, Felipe el Oscuro. Ya volvemos. Gracias por regresar al Octágono, nuestro espacio de discusión, análisis y debate político en la octava. Estamos platicando con la escritora Olga Warnat sobre su libro Felipe el Oscuro, publicado por Editorial Planeta. Olga, ustedes lo saben, ha sido una crítica férrea de los gobiernos emanados del Partido Acción Nacional. Al respecto, Pedro Bejarano ha hecho un recuento de la obra de la escritora argentina y de los libros en los que ha desnudado a los gobiernos de derecha en nuestro país. Vamos a verla. La periodista Olga Warnat ha tenido muchísimos desencuentros con las administraciones panistas. El primer episodio se presentó en su libro La Jefa, en el que aborda una biografía de Marta Sahún, entonces jefa de prensa del entonces candidato presidencial Vicente Fox, y más tarde primera dama. El texto hace un retrato descarnado de una mujer que no descansó hasta lograr que su jefe le propusiera matrimonio y hacer de aquel acto de comidilla de la prensa mexicana. El libro también muestra a Martita como una mujer que se debate entre la anorexia y la bulimia, tan disciplinada, obsesionada y dura que no se permite subir ni 100 gramos. En su siguiente libro, Crónicas Malditas, la atención también recae en los hijos de Marta, los hermanos Briviesca Sahún, de quienes detalla sus negocios, amarres e influencias al amparo de su madre, como principal benefactora de sus vástagos. La obra presenta a Marta como una mujer con una marcada debilidad hacia sus hijos, a quienes defiende por encima de cualquier cosa. La publicación no se equivocó. La ex primera dama del país demandó a Warnat y al semanario Proceso por daño moral e incluso obtuvo una orden de prisión domiciliaria contra la autora, misma que otro juez invalidó a los pocos días. La querella llegó hasta la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, la cual en 2009 falló en contra de haber dañado la imagen de la ex primera dama, aunque no libró a la escritora de pagar una multa de 500,000 pesos. Ahora, en su libro Felipe el Oscuro, que publica Editorial Planeta, Olga Warnat dice acosada por el entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna, de forma sistemática, al grado que tuvo que huir al extranjero para salvar su vida. Olga, ¿por qué no hablamos un poco de este libro que escribiste sobre Marta Sahún y qué fue lo que le molestó tanto al panismo de esos años? Porque creo que este libro, digamos, de Felipe es uno, pero hay otros libros en los que tú has sido persistente en esta línea de trabajo. La verdad que han pasado los años y yo creo que no tengo idea qué le puede haber molestado, no sé qué le puede haber molestado. No sé qué le puede haber molestado porque te demandaron. Yo la entrevisté. Me demandaron me demandó el hijo mayor, Manuel Briviesca, un delincuente de aquellos. ¿Sí? Por supuesto, perdí la demanda, que siguió haciendo negocios en el sexenio de Felipe Calderón. Más allá de que Felipe Calderón y Margarita decían de que iban a investigar a los Briviesca, o sea, a los hijos de Marta, después se opusieron a esta investigación en la Cámara de Diputados. No dieron mal, y esto está contado por Tatiana Cloutier en mi libro, Felipe el Oscuro. Entonces, toda una hipocresía, porque también hicieron un pacto con Vicente Fox.
Manuel Briviesca, cuando yo supe de su pillería, fui la primera periodista que escribió de los actos delictivos de Manuel Briviesca, el hijo mayor de Marta Sagún. Y creo que eso fue lo que hizo saltar a Marta Sagún. Lo que hizo enojarla. Él me demandó y fue un circo eso, por darle un nombre. Fue muy bizarro, porque yo fui a declarar. En ese momento el juez estaba en estos tribunales que estaban en la colonia Doctores, no sé si recuerdas. Sí, claro. Y era una locura. Había como 100 periodistas y aparecía Manuel Briviesca, y que me había demandado, fíjate, curiosamente, no me demanda por las denuncias de corrupción, sino que me demanda porque yo hago una descripción de él y digo que él tenía un aspecto, una contextura adiposa, porque era grandote, y en Celaya le decían, en Guanajuato le decían el cebollón, así lo llamaban. Contado por la gente de Guanajuato y el panismo de esa época. Y él dice que con eso yo lo afecté moralmente porque la gente en la calle le gritaba gordo, cebollón, adiposo. Bueno, esto es una... No, sí, porque a veces se piensa que se pueden... Entonces le decía, estaba sentado al lado mío, yo estaba acá y yo me reía porque yo lo veía al juez. El juez era un vendido, el juez estaba comprado. Y él estaba sentado al lado mío y mis abogados me codeaban para que yo no me riera, pero era muy, decía, señor juez, yo soy pobre. Decía, señor juez, soy pobre, no tengo lana, la periodista me ofende, dice, y yo camino por las calles de Guanajuato y me gritan, cebollón, gordo. Yo digo, pero qué locura es esta que estoy viviendo. La pedí a la demanda, obviamente eran $50.000 que yo le tenía que pagar a ese delincuente. Obviamente nunca vino a buscar los $50.000, pero sí su abogado contactó a mi abogado para que yo no hablara más de él. Bueno, hoy tiene problemas en Estados Unidos por estafas, por lavado de dinero, vinculado al narcotráfico, hizo negocios con García Luna. Al final todos terminaron haciendo negocios con García Luna. Ya en esa época hizo negocios con García Luna. Se están haciendo, Olga, perdón, se están haciendo varias investigaciones sobre García Luna en este momento, sobre Felipe Calderón. Algunas líneas de investigación se han abierto, otras no. ¿Cuáles te imaginas tú que debieran ser las grandes líneas de las futuras investigaciones? ¿Dónde sientes que están los mayores ilícitos de ese sexenio donde quizás no hemos puesto atención? Qué pregunta. Yo creo que la relación yo creo que hay que ir en profundidad en la relación que tenían no solamente Vicente Fox con García Luna y Marta Sagún con García Luna, sino también, obviamente, Felipe Calderón, que ahí fue el sumum, la cumbre de la locura, ¿no? De la impunidad total de García Luna como secretario de Seguridad. Yo creo que habría que ahondar en qué tipo de relación los unía. Claro. Ahí hay que profundizar. No me dio tiempo porque yo estuve acá y acá tuve que rearmar el libro, pero habría que profundizar ahí. Seguro. Hablas del patrimonio acumulado por Genaro García Luna durante estos años en los que fue funcionario público, pero no nos dices mucho del patrimonio de Felipe Calderón. ¿Qué evidencias de enriquecimiento ilícito crees que hay en su caso y en el de su familia? ¿Pudiste investigar algo al respecto? Bueno, sí, obviamente Felipe Calderón llegó pobre al sexenio y se fue rico. O sea, no hay que ver más que se fue muy rico, exactamente, no salió de ahí mal. Ningún presidente mexicano, digamos, de los que hemos visto, llegan, salvo los que vienen de familias de mucho poder y
uno puede llegar a tener un poco, no de dudas, pero la cosa se envuelve en una nebulosa, ¿no? Pero en el caso de Felipe Calderón no, porque Felipe Calderón era pobre, era de una familia pobre. Margarita era de una familia de mayor nivel económico que Felipe Calderón, pero también acrecentó su patrimonio. Ya, pero sabemos cuánto, de qué maneras. El libro, y yo sabes cuál es el problema que tengo. Yo no tengo el libro en físico. Te vas a reír, pero no tengo el libro en físico. Oye, es la primera vez en mi vida que circula pirata mucho. Se ha vuelto una cosa, circula por todos los WhatsApps, en fin. Yo sí lo tengo aquí en físico. Es piratería. Yo sí lo tengo en físico. Eso es piratería. También en Muy mal. físico lo piratean. Yo no. ¿Sabes qué? La Jefa ha sido pirateado. Crónicas Malditas fue pirateado, el libro de Menem fue pirateado. No se puede con esa industria, no es imposible. Es terrible. Me tengo que ir, Olga, pero te quiero hacer una última pregunta. Obviamente, tú fuiste agraviada en todo este proceso. ¿Qué tan objetivo se puede ser para hacer un libro cuando hay una historia, digamos, personal en este caso? Quizás objetivo no, porque la objetividad es imposible, en mi opinión, pero sí ecuanimidad. ¿Qué tan ecuánime crees que hayas podido ser en este trabajo hacia Felipe Calderón? ¿Reconoces que algo bueno hubo en su sexenio, por ejemplo? No, yo no reconozco nada bueno. En un sexenio tan violento, no por mí te lo digo, no te lo digo por mí. Porque de última yo lo tomo como gajes del oficio, pero fue un sexenio brutal, con una guerra fallida desde todos los puntos de vista, con crímenes, muertos, con desaparecidos. Muy difícil. Bueno, pues Olga Warnat, muchas gracias por esta conversación y hay que leer este libro, Felipe el Oscuro, tiene cosas muy interesantes. Olga Warnat, buenas noches y gracias a ustedes que nos han seguido, gracias por haber compartido este espacio. Estamos de vuelta la próxima semana.